Sí, señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimiento y experiencia. Ustedes saben que me gusta hacer viral el conocimiento. Y si a ustedes también les gusta hacer viral el conocimiento, entonces los invito a suscribirse al canal, darle un like y compartirlo. En esta cápsula les voy a hablar sobre la nueva radio. La historia de la radio comenzó en el año 1887, cuando el señor Heinrich Hertz descubrió la radiación electromagnética, y por eso hoy en día la unidad de medida para medir la frecuencia se llama Hertz. Hertz es la unidad de medida de frecuencia por segundo. Posteriormente, en el año 1895, el señor Nikola Tesla inventó su propio sistema de transmisión inalámbrica de voz, pero fue Guglielmo Marconi quien patentó su propio aparato de transmisión inalámbrica en el año 1904 a partir del invento de Tesla. Sin embargo, como utilizó el invento de Tesla, más adelante en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos removió las patentes de Guglielmo, hay que buscar cómo se pronuncia, y se las devolvió a Tesla, acreditándole a él la invención de la radio. Desde entonces han pasado muchas cosas en la evolución de la radio, pero no les voy a hablar de eso porque ya lo hizo Diana Uribe de manera magistral en su propio podcast, y la pueden buscar como dianauribe.fm. Yo voy a retomar la historia de la radio desde que empieza a fraguarse la nueva radio a partir de los años 1980. Durante el crecimiento de los computadores caseros y personales, y en especial los de Apple. Hablo del crecimiento de los computadores caseros y personales porque los computadores existen desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945. Luego, en los años 1950, las computadoras empezaron a hacerse más populares y asequibles para las grandes empresas, pero aún así conservaban un formato gigantesco, eran tan grandes como un elefante. Solo es a partir de los años 1970 que las computadoras empiezan a tener un tamaño razonable para ser portado por una persona, y solo es en el año 1976 cuando nace la computadora que hoy conocemos todavía con el formato de desktop o el formato de computador de escritorio. Esa primera computadora se llamó la Apple I. Con la masificación de las computadoras personales, en los años 1980, los programas de radio empiezan a digitalizarse, es decir, empiezan a grabar en computadores el formato digital de lo que se va a transmitir por la radio, lo editan, lo almacenan y posteriormente lo publican en la radio tradicional. Aunque la regla siempre ha sido hacer programas radiales en vivo. Las emisoras y medios más conocidos de la época empiezan a manejar sus propias páginas web y también empiezan a subir allí lo que ya emitieron por la radio tradicional. Es decir, empiezan a tener un archivo en línea de los programas de audio que ya se emitieron. Por eso hoy en día no es raro que los podcasts más conocidos en el mundo sean de los medios tradicionales y de las emisoras más antiguas del mundo. Más adelante, en el año 1993, Carl Malamud lanzó la primera emisora 100% en línea, es decir, no estaba disponible por los medios tradicionales de radio, sino que únicamente se podía acceder a través de la internet. Carl Malamud escribió 8 libros relacionados a la internet y a la computación. Más adelante fue miembro de junta de la Fundación Mozilla, que fue la empresa que sacó al aire el Mozilla Firefox, hoy conocido como un gran navegador simplemente como Firefox. Su emisora presentaba un programa cada 8 días entrevistando expertos en computación y en internet de la época. La manera en la que funcionaba su emisora es muy similar a cómo funcionan hoy los podcasts y los canales de YouTube. Se graba el contenido, se pasa a un computador, se edita, se sube a la web y se deja allí listo para que sea descargado o escuchado por el público.
Entonces, tenían esta emisora en una página web en donde el público accedía en cualquier momento, escuchaba lo que ya había sido publicado, tenía el poder de adelantarlo, atrasarlo o terminarlo en el momento que quisiera. No hacía falta conectarse a una hora en especial para escuchar el programa porque siempre estaba allí disponible una vez era publicado. Hoy en día también vemos este tipo de formato de emisoras en línea. Unas dejan el contenido publicado para bajarse en cualquier momento de manera gratuita, otras cobran y otras tienen el mismo formato de presentación de la radio tradicional. Es decir, la emisora en línea se puede acceder únicamente a partir de internet y no de la radio tradicional, pero los programas sí se manejan en vivo. No hay un contenido para descargar, no hay un archivo para escuchar. Pero son muy pocas las que hoy no dejan ese contenido listo para que uno lo pueda descargar en el momento que quiera. Ahora, la evolución de la radio como concepto empieza por cambiar el nombre a audioblog y ahora un podcast. Podcast es una palabra del inglés compuesta de dos palabras. Pod, que significa cápsula, y cast, que significa arrojar o lanzar. O sea, se podría traducir como lanzar una cápsula o una cápsula lanzada. Podcast es una palabra que hoy se utiliza únicamente para hacer referencia a los archivos de audio subidos a la internet y disponibles a partir de una página web o una aplicación. Archivos que no son música, sino que son programas en donde se escuchan personas hablando sobre un tema en particular. Para mí un podcast es la nueva radio porque tiene los elementos básicos de la radio tradicional, tanto en tecnología como en modelo de negocio, pero evoluciona algunas cosas, cambia algunas cosas que revisaremos a continuación. Comparemos los elementos que componen y diferencian la radio tradicional de la nueva radio. Primero, grabación. La radio tradicional usa los mismos equipos de grabación que se utilizan para la nueva radio. Segundo, la transmisión. La radio tradicional requiere de antenas para emitir señal y aparatos receptores que reciban esa señal ya sea en ondas AM o FM y se sintonicen para escuchar el contenido. Mientras tanto, la nueva radio necesita internet y computadores o celulares que accedan a una página web o a una aplicación para escuchar el contenido. Y hablemos del público. Sin duda hoy en día es mucho más barato escuchar radio tradicional porque como usuario solamente se requiere un equipo de radio para sintonizar una emisora. Es por eso que el público al que llega la radio tradicional hoy es mucho más amplio que el público que escucha la nueva radio porque esta última requiere que tengas un computador o un celular que son mucho más costosos que una radio y además requiere de conexión a internet. Como modelo de negocio, la radio parte de la inversión de un empresario para comprar tecnología, representada en antenas, representada en un local donde ubicar los equipos con los que se va a grabar, se va a editar y se va a emitir a través de la antena. Luego, el empresario inversionista contrata un equipo de periodistas, técnicos e ingenieros que van a trabajar en esa emisora para hacer posible la emisión de los programas. Cada uno con su rol, pero el corazón de las emisoras es el grupo de personas que participan para generar el contenido audio. Posteriormente, la emisora empieza a transmitir los programas, va ganando audiencia y cuando ya tiene un mínimo de oyentes, empieza a buscar otras empresas a la cual ofrecerle esto como un mercado potencial que va a escucharlos y les ofrece el servicio de publicidad. Con base en el número de oyentes que tenga cada programa o cada horario, va a cobrar una tarifa diferente. De otra parte, los podcasts como modelo de negocio también parten de la inversión de un empresario, pero esta vez para crear una plataforma web, llámese página web o llámese aplicación, en donde creadores originales de contenidos se registren para subir su propio contenido. Es decir, cualquier persona que tenga un computador y una conexión a internet puede crear su propio podcast. Cada creador de contenido, cada dueño de un podcast, va a estar a cargo de hacer la publicidad y promoción de su propio podcast. Va a tener la misión de empezar a publicar ya sea en medios tradicionales o en redes sociales o haciéndolo viral con sus amigos y sus círculos cercanos. No obstante, la plataforma también ayuda a que esos nuevos podcasts aparezcan en la lista de los usuarios según el interés que cada uno haya marcado.
Yo como usuario voy a poder acceder a esa misma plataforma registrándome de manera gratuita y marcando mis intereses para que la plataforma me liste todo lo que va de acuerdo a mis intereses. Estas plataformas generalmente combinan música y podcast. Entonces, cuando yo marque en mis intereses de podcast temas de economía, temas de finanzas, temas de emprendimiento, me van a salir podcasts relacionados a ese tema. Con el tiempo, cada podcast tiene la posibilidad de ser elegido para monetizar, es decir, para que exista publicidad al principio, en medio o al final de cada cápsula emitida. La manera en la que se hace publicidad es que el dueño de la plataforma, una vez tiene un gran contenido y una gran base de usuarios que escuchan ese contenido, sale a vender ese mercado a terceros para que hagan publicidad allí. Es un modelo bastante similar a cómo trabajan las redes sociales, que lo expliqué en el video sobre Quai y de los influenciadores que puedes ver y escuchar en mi canal de YouTube y en mi podcast de Spotify. Así que el dueño de la plataforma sale con este mercado a decir: tengo X cantidad de podcast y tengo X cantidad de usuarios. Te ofrezco la posibilidad de que esos usuarios te escuchen a partir del podcast que tú creas pertinente para tu mercado, y entonces recibe un dinero por una campaña. Campaña significa cierta cantidad de apariciones durante un periodo determinado. Así que recibe el dinero de esa campaña y lo redirige al público que ya está allí a partir de los diferentes podcasts que ya existen en la plataforma, de manera que el creador de ese podcast, cuando lo escuchen, va a recibir una parte del dinero de esa campaña. Ustedes saben que todo lo que cuento en este canal es a partir de mi propia experiencia y de lo que estudio sobre el tema que voy a exponer. Por eso les cuento que yo ya hoy hago uso de la nueva radio a partir de 2 aplicaciones. Utilizo la nueva radio como usuario, como oyente, a partir de la aplicación Spotify. Esa aplicación es gratuita, está disponible tanto en formato de página web como en formato de aplicación. En Spotify puedes escuchar música y podcast. En la versión gratuita puedes escuchar música con algunas limitaciones, porque solamente vas a poder escuchar la música de los géneros que hayan seleccionado y de manera aleatoria la plataforma te pondrá la música. Sin embargo, si pagas la versión premium, que se paga como una mensualidad e incluso como una anualidad, es un servicio, te va a permitir escoger tus canciones, hacer tu propia lista. La música que vas a encontrar allí es la música que los artistas hayan licenciado o hayan permitido para que sea publicada acá. Básicamente están todos los artistas del mundo. Para escuchar podcast en Spotify no hay ninguna limitación para hacerlo con la versión gratuita. Puedes escuchar cualquier podcast las veces que quieras. Si tú sigues un podcast en particular, podrás ver allí el listado de todos los audios que ellos ya han creado y escuchar el que quieras en el momento que quieras sin ninguna limitación. Hay podcasts en todos los idiomas y también sobre todos los temas. Si ya conoces uno en particular, lo puedes buscar, lo sigues y puedes acceder a todo su contenido. O si no, a partir del registro que vas a hacer como usuario, marcando los intereses, te va a salir la lista de los podcasts más afines a tu interés. Están disponibles podcasts sobre economía, sobre finanzas, sobre historias. Yo también tengo mi propio podcast como Mr. Poloche. Así que si ya me sigues en YouTube y te gusta el formato de solo audio, también puedes seguirme en Spotify. La segunda aplicación que utilizo en esta nueva radio es la de creador de contenido para poder crear mi propio podcast. Esa aplicación se llama Anchor. Se pronuncia así, pero se escribe Anchor porque viene del inglés. Anchor es una aplicación que te permite crear tu propio podcast de manera gratuita a partir del contenido que tú mismo generes y lo puedes subir directamente del computador o del celular. Realmente es muy fácil de hacer. Lo complicado de un podcast es qué vas a publicar, cuál es el contenido. Pero una vez ya tengas claro eso, simplemente utilizas la aplicación, subes en el momento que quieras, publicas cuando quieras y lo dejas allí el tiempo que quieras. Con el tiempo podrás monetizar tu podcast y podrás empezar a recibir dinero por la publicidad de terceros que empieces a incorporar de manera consciente en tu podcast. Es decir, nunca la publicidad se hace de manera intrusiva. Siempre eres tú quien, una vez estés como elegible para monetizar, escoges si quieres o no que aparezca publicidad en tu podcast, en tus audios. Esta aplicación te paga en dólares. Yo ya he ganado algunos dólares, pero este tema se los voy a explicar en otra cápsula sobre cómo crear tu propio podcast.
Muy bien, llegamos al final de esta cápsula para compartir conocimiento y experiencia. Dime qué te parece este formato de Nueva Radio, déjame tus comentarios, ya la usas, vas a crear tu propio podcast. Y si aprendiste algo útil, apóyame con un like, suscríbete y comparte. Gracias.